Libro de Job, capítulo número 2. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y Job tomaba un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Amén. Soberano Señor, Dios Todopoderoso, te damos las gracias por darnos la oportunidad, por darnos la bendición de poder oír la palabra del Señor. Yo te ruego que en esta hora, esta palabra que estamos oyendo nos edifique. Esta palabra nos lleve, Señor, a una reflexión. Esta palabra nos lleve a tener una comunión verdadera contigo, Señor Jesucristo, a que no perdamos la confianza, a que mantengamos nuestra integridad con el Señor, que el amigo que está oyendo, que el simpatizante que está oyendo pueda entender, pueda recibir la palabra, que la iglesia pueda, oh Dios, estar atenta a la palabra del Señor, y así pueda edificar su vida espiritual, y así el amigo pueda decidir y tomar la decisión de entregarse y bautizarse en el nombre de Jesús y perseverar en el camino hasta que tú vuelvas por tu iglesia. Yo te pido en el nombre de Jesús que me uses ahora para la gloria y la alabanza de su nombre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, aun perdiéndolo todo, se mantiene en integridad. Ese es el tema. Perdiéndolo todo, se mantiene en integridad. Job, ahora viene la segunda etapa de las calamidades y de los acontecimientos desastrosos de la vida de Job. La primera etapa, ha perdido todo lo que tiene, incluyendo sus hijos. Ahora Job es un hombre pobre. Ahora Job no tiene posesiones y mucho menos tiene familia. Y Job está abatido en medio del tormento más grande, pero Job no ha perdido lo más grande que tiene un ser humano cuando conoce a Dios. Lo más grande que un ser humano cuando tiene a Dios y lo conoce es que no pierde la integridad, no la pierde. Así que la Biblia es muy clara en mostrarnos a través de la historia del libro de Job y de la vida de este hombre, que la obra de Dios es tan fuerte, tan impresionante, tan poderosa en la vida de los que le reciben, de los que creen, que no podrá destruirse y que ni siquiera el mismo Satanás
podrá destruir la obra de Dios porque no puede, porque no tiene el poder, porque está sujeto a Dios. Porque si él quiere hacer algo, tiene que pedir permiso. Tiene que presentarse y nada puede hacer él si Dios no lo aprueba. Así que si algún coletazo hace, porque recuerde que a los discípulos de Jesús, el Señor dijo que el maligno se los había pedido. O sea que él tiene que presentarse ante el Señor y pedirle permiso. Y si Dios se lo concede, hará algo. Mientras tanto, no puede hacer nada. Pero ¿qué es lo que debo yo hacer siempre? Pues estar como este hombre, como Job. ¿Cuál fue el secreto de Job? Culto. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Tenía templo? ¿Tenía lugar de reunión? No. ¿Tenía que esperar que hubiera un grupo de personas que lo rodearan a él para poder celebrar? No. Él solo. Vea, sus hijos se iban, y cuando sus hijos se iban y tenían su fiesta, como dice que hacían fiesta, y que en este caso, cuando le vinieron todos estos acontecimientos fatales, estaban reunidos en la casa de su hijo primogénito, Job, eso no lo desanimaba, antes al contrario, más se entusiasmaba y ofrecía por cada uno un sacrificio. O sea que Job sabía que primero era Dios. Ese sí lo tenía clarísimo, que el primer mandamiento de todos era amar al Señor, pero él no tenía la Biblia, no se había escrito, él estuvo antes de escribirse que el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma. Este es el primer mandamiento. Pero no estaba escrito, pero ya lo tenía escrito Job en su alma, en su vida. Sabía que eso era lo primero. Así que ese fue el secreto de la vida de Job. No, él tenía una comunión, una relación con Dios tan firme que no necesitaba. Hoy realmente algunos creyentes definitivamente necesitan del estímulo y necesitan que alguien esté, y hay gente muy preocupada que qué hacemos sin culto, que ahora que no hay culto. Entonces, eso sí nos preocupa a los pastores, que haya gente que siga pensando que ahora no tenemos culto. Porque si esto que estamos haciendo no es culto, entonces, si lo que estamos viviendo ahorita en este tiempo no se puede adorar a Dios, entonces, porque yo le he dicho a los hermanos, yo le digo, iglesia, ustedes lo saben, hermanos, y se lo repito otra vez: hay que buscar a Dios mientras puede ser hallado, que lo dice la Biblia, no lo dice el pastor Juan. Mientras pueda ser hallado, hay que buscarlo. Hay que buscar a Dios mientras uno tenga fuerzas. Nosotros empezamos a hacer transmisiones por vía internet desde antes de la pandemia. En vista de que tuve un grupo de hermanos, aquí había en la congregación bastantes hermanos, ustedes lo saben, que se nos fueron ya, que partieron con el Señor, y que encontramos una dificultad con ellos, no pudieron volver más a culto. No pudieron volver más a culto, porque su estado de salud se volvió tan complicado que quedaron algunos postrados en cama. Y entonces me encontré que transmitíamos la sola predicación, y cuando yo iba a visitarlos, ay hermano, qué linda esa predicación, realmente me fortaleció. Yo extraño estar allá con ustedes, pero ya no puedo, mire, estoy en esta cama, me decía el hermano Lolo. Y viendo esto, me surgió a mí la idea, dije, no, si hay hermanos que están así en esa condición, oye, ¿por qué no para transmitirles todo el culto? Dios los fortalece y ellos me muestran que así pueden estar en el culto. Y bueno, entonces yo le digo a la iglesia, le digo a ustedes hermanos, hermano, ya que tenemos la salud, ya que tenemos la fuerza, ¿por qué no buscar a Dios? Porque puede ser que llegue el momento en que tengamos que estar reclinados en una cama donde no
podamos movernos y entonces, ¿será que ahí en ese instante se nos va a acabar el culto? ¿Se nos va a acabar la adoración a Dios? Todas esas cosas tenemos que reflexionarlas y debemos de verdad llegar a un estado de comunión con Dios y de relación con Dios como nos lo muestra la palabra del Señor en la historia de la vida de Job. Job ha perdido todo, pero ahora viene otro episodio que es mucho más fuerte. Aconteció otro día que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Así que aquí no es como la gente, a veces uno cree que dice, porque la gente habla mucho, a veces los cristianos especulamos de lo que no dice la Biblia. No, es que el maligno estaba ahí, es que yo lo reprendí. No, es que el que reprende al maligno es el Señor. No, es que el maligno me está atacando, me está buscando. No, es que él no lo puede atacar sino, porque la Biblia dice que simplemente le da vueltas, anda alrededor, pero no puede tocarme si no tiene permiso. Así que aquí encontramos que vino para presentarse y es el Señor el que le habla a él. Así que el mismo maligno, el mismo acusador se dirige al Señor si Dios le da la palabra, mientras tanto no. Y Jehová dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Me agrada porque en esta segunda fase, cuando Satanás había ido y había arruinado a Job, porque el Señor le dio permiso de poner la mano sobre sus bienes y todo lo que tenía, y le dijo el maligno que ese día que perdiera todo, iba a blasfemar. Así que ese día el maligno llegó con la cabeza, no iba erguido. ¿Por qué? Porque Job se mantenía íntegro. Así que eso es lo que le resalta el Señor otra vez, ahí en la misma presencia, le dice a este ser, a este ángel caído, le dice, no has considerado, no te das cuenta de mi siervo, y le habla así, él es mi siervo, él es mío, que no hay otro como él en la tierra. Oiga, qué lindo que Dios diga eso de nosotros. Diga, ¿no has visto a mi siervo fulano de tal? Vea, mírelo, ¿no lo has visto? Él es recto, él es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vuelve a decir el mismo Señor. ¿Quién es Job? Dice, pues es un varón perfecto. O sea, significa íntegro. Es recto, significa que no se tuerce para ningún lado, se mantiene derecho. Es temeroso de Dios. Sigue temiendo al Señor. ¿Por qué? Porque se aparta del mal. Es que el temeroso de Dios se aparta del mal, y el resultado de ser temeroso de Dios y apartado del mal es que es integridad, es rectitud. Ese es el resultado. Así que el Señor se lo dice a este ángel caído, y que todavía retiene y le resalta, el Señor le resalta, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que la arruinara sin causa. Así que no importa, la obra de Dios no es destructible. Yo recuerdo una enseñanza que aprendí hace muchos años, y el predicador tenía un vaso de vidrio, y cuando el predicador estaba hablando de la salvación, de cómo estimábamos nosotros que era la salvación, que creíamos que la salvación era muy frágil, que se rompía con nada, el predicador decía, la salvación no es como un vaso frágil de vidrio que se cayó y se rompió ya. La salvación es una obra de Dios que es tan fuerte que no se rompe fácilmente. Por eso el hombre por eso hay cristianos que han vivido y que hemos vivido etapas, y aún hay gente que se ha levantado hasta contra Dios, contra la iglesia,
y pareciera que la salvación como que se acabó, pero resulta que no, que porque la salvación es la obra de Dios. La obra de Dios no se rompe con cualquier cosa, no, no, no. Es la obra de Dios, por eso no la puede romper. Aquí estamos mirando que no la rompe ni el mismo maligno. Había un hombre que estaba en los sepulcros, que vivía en los sepulcros, que tenía una legión de espíritus. Y según el texto de la historia, las legiones de soldados romanos se componían de 4.000, de 6.000 hasta de 10.000 soldados romanos. Eso era una legión. Un general comandaba 1, 2 o 3 legiones de soldados. Y aquí, en ese episodio del Señor con este hombre que se encuentra allá en Gadara, le pregunta, le habla el Señor, le dice, ¿cómo te llamas? Y le dice, me llamo Legión porque somos muchos. Así que una persona que tenía una cantidad de espíritus que estaban metidos en la vida de él, que rompía cadenas. Pero la pregunta que yo me hago y que le hago también esta mañana a ustedes, ¿por qué si el maligno y todos esos ángeles son tan tremendos, por qué no le habían podido quitar la vida a este hombre? Si tenía miles de espíritus metidos y no habían podido quitarle la vida. ¿Por qué? Porque la vida, vea, el mismo Satanás no puede quitarle la vida a nadie sin el permiso de Dios. Aún teniéndole espíritus metidos en una persona para destruirlo y para acabar la vida, no podía, porque hay uno que es el dueño y es el Señor de la vida. Así que nosotros debemos andar tranquilos y de verdad con la frente en alto, sabiendo que tenemos al Señor. Yo veo un muchacho de la calle lleno de drogas, que lo apuñalan, que le hacen una cantidad de cosas y vive. ¿Y quién le da vida? ¿Quién lo guarda ya? ¿Cuál tratamiento recibe? Porque ni siquiera en los hospitales lo reciben, no lo atienden. Y sigue y está herido y se recupera de eso porque hay uno que da la vida, hay uno que lo guarda. Si Dios tiene misericordia de cualquier ser humano, de toda persona, ¿cuánto más no va a obrar en su pueblo? ¿Cuánto más no tendrá misericordia de los que ha recibido, de los que lo aman, de los que le sirven todos los días? ¿Cuántas obras no hará por nosotros, iglesia? Para que estemos nosotros fieles y firmes, aun cuando estemos pasando por alguna adversidad terrible, por alguna situación. Job estaba pasando por la peor situación y sumándole a esto, como dice el dicho por ahí, al caído caerle, sumándole a esto todavía el maligno está ya está diciéndole, lo que pasa es que piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Mientras no lo hieran donde más le duele, dice otra traducción, todo va bien. Pero si de salvar la vida se trata, el hombre es capaz de todo. Hará lo que sea. Entonces, ahí el maligno está diciendo que el hombre es capaz por salvar su vida, es capaz de hacer, un ser humano es capaz de hacer lo que sea. Uno dice, no, yo no iría nunca a un hospital, yo no me dejaría nunca inyectar, yo no me dejaría nunca tocar, pero enférmete a ver. Y cuando ya no ve ninguna otra salida para el hospital, en este tiempo, más de uno podemos tener miedo de ir a un hospital, pero cuando se llega a la situación difícil, allá vamos. ¿Y quién nos guarda? ¿Quién nos saca adelante? ¿Quién? Dios. Dios es el que obra, Dios es el que se manifiesta. Así que el maligno le propone al Señor, le dice, no, la integridad de Job es porque todavía él está sano, él no le duele nada. Él es un hombre sano, pero el día que ese hombre se le toque el hueso, se le toque la carne, verás. Otra vez desafía al Señor, dice, verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia.
Porque eso es el enemigo, es un ser desafiante, el enemigo es caprichoso, el enemigo es el ser que yo me haya dado cuenta más insistente, es el único que está derrotado y que dice que está en pie. Usted reprenda a una persona que tiene un espíritu y verá que si el espíritu llega a hablar, el enemigo dice que él está ahí, que él no se va de ahí, que él está firme ahí, porque ese es un ser caprichoso. Y yo a veces pienso, digo, oiga, si así fuéramos los cristianos, si fuéramos insistentes en creer, pero no, nosotros nos derrumbamos con nada. Nosotros sí tenemos promesa de Dios y decimos, no, Dios me dejó a mí. Pero no, el Señor está con nosotros, el Señor sigue con nosotros, el Señor nos sigue guardando. Así que el Señor, ¿qué le dice a este maligno? Le dice, pues he aquí, está en tu mano, mas guarda su vida, o sea, no lo mates, no le quites la vida. No podía, el enemigo no podía destruir a Job. Le tenía rabia, le tenía la peor envidia y quería matarlo, pero no pudo, porque el Señor le dijo, vea, ahí está en su mano, pero no puedes, respétale la vida. Le tienes que respetar la vida, no lo puedes herir para matarlo, porque el dueño de la vida y el que tiene poder sobre la muerte es el Señor y no el enemigo. He aquí que yo tengo las llaves del infierno y de la muerte, dijo el Señor. Yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. Él es el que la tiene, no la tiene otro. Así que los días míos están contados. La vida del justo no está en las manos de cualquiera. Hay gente que ha llegado a amenazarnos. Yo recuerdo alguna vez que un hombre llegó y me dijo, mire lo que te traigo, y me sacó una cuchilla así y me la pone y dijo, ven, voy a matarlo. Y le dije, bueno, si hoy el Señor me tiene para morirme, hoy será el día. Pero la vida mía, y Dios me dio eso en ese día, hace muchos años. Le dije, la vida mía no está en las manos suyas. Eso sí le voy a decir de una vez. La vida mía no está en las manos suyas. La vida mía ahora está en las manos de Dios y le pertenece a Dios. No fue sino decirle esas palabras y esa persona cayó, se doblegó tanto que quedó como un bebé, como un niño ahí llorando. Porque cuando uno dice lo que dice la Biblia, cuando uno cree lo que cree la palabra de Dios, no hay demonio, no hay fuerza, no hay nada que sea capaz de ir contra uno. Así que esta es la obra del Señor. ¿Cuál es la obra de Dios? Que yo crea lo que Dios dice, lo que ha hecho conmigo, que yo crea eso, y eso es lo que me va a mantener. Así que el enemigo salió de la presencia del Señor e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie, o sea, todo el cuerpo era una sola llaga, se le hicieron llagas, tumores, y Job dice que buscó un tiesto, una parte de una losa de barro, que eso era lo que se hacía para los utensilios de la cocina eran de barro, y consiguió un tiesto de esos, un pedazo, y con eso se rascaba todo su cuerpo y estaba en medio de ceniza sentado allí. Así que vienen esas pruebas terribles, terribles para la vida de Job, y sumado a eso viene su esposa, que debe estar muy afligida, debe estar muy absolutamente desconsolada, y por supuesto que no debe entender qué está pasando y por qué les ha venido semejante desgracia. Así que dice el versículo 9, y le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Si algo había visto esta mujer en medio de esa calamidad que está viviendo su esposo, su marido, es que es un hombre que se mantiene con integridad, o sea, su rectitud no la pierde. Qué extraordinario ver en la vida de un creyente que, aunque esté pasando las peores dificultades y las peores penas,
pueda la gente ver en nosotros, pueda la gente ver en ti, en mí, que yo me mantengo en integridad. Eso es una cosa extraordinaria y yo resalto eso en la Biblia. ¿Por qué? Porque a mí me parece grande y extraordinario lo que Dios ha hecho. O sea, que no hay nada. Es que la esposa de Job está en una situación definitivamente, en una situación muy lamentable, muy triste. Pero ella está mirando algo. Ella se da cuenta algo. Dice, ¿cómo es posible que este hombre esté todavía creyendo en Dios? ¿Cómo es posible que este hombre esté todavía adorando a Dios? Porque es que, ¿cómo lo había visto? Job se postraba y adoraba a Dios. Él no fue solamente un instante que se postró y adoró al Señor. No, 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 no. Él permaneció ese tiempo allá en la ceniza, allá en medio de ese dolor que tenía, pero él estaba como adoraba a Dios. Y por eso es que ella tiene que lanzarle esa pregunta, ¿cómo así? ¿Todavía te mantienes con integridad? ¿Todavía estás así? Maldice a Dios y muérete. Y Job tiene que responder, como suele. Oye, mire que si uno analiza estas palabras, era natural que la esposa de Job pensara así. Sí, era natural. Como un ser humano, era natural que sin tener una relación tan fuerte con Dios como la tenía su esposo, era natural. Y ella dice, maldice a Dios y muérete. O sea, ya, que se acabe todo esto, que se termine todo esto, para que yo no vea más. Pero Job dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Así que Job tenía absolutamente claro algo. Recibiremos el bien y no el mal, y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Otra traducción, que es la misma Reina Valera contemporánea, dice, pero Job le respondió, hablas como una de tantas necias. ¿Acaso hemos de recibir de Dios solo bendiciones y no calamidades? Esta es la vida de un hombre que tiene integridad, que mantiene rectitud y que, aunque no entendía Job, porque aquí Job pensaba, ahí en eso pensaba que era Dios el que le había traído esa ruina. Sí, recibiremos de Dios el mal. Job creía, porque no había una revelación, él es el comienzo de la historia bíblica. No tenía la revelación, porque toda la revelación de Dios está en la Escritura. Y nosotros ya tenemos la revelación de Dios completa. Sabemos hasta qué va a pasar. Sabemos qué viene. Sabemos qué le va a suceder a la humanidad. Sabemos que lo que viene no es mejor. Para la humanidad sin Cristo no es mejor. Pero sabemos que lo que viene para nosotros, aunque sea peor aquí en la tierra, para nosotros, cuando las cosas se empeoren a tal estado, nos levantará el Señor. Nosotros tenemos una revelación clara. Job no la tenía. Pero ¿qué Job tenía? Tal vez usted no tenga un conocimiento profundo de la Biblia, pero ¿sabe qué te da Dios a ti? ¿Qué me da Dios a mí? Me da una convicción. La vida con Cristo da una convicción. Yo conozco a gente que no sabe ni qué será esto de estudio de teología, ni de términos, ni de palabras, ni de cosas. Hermanos que apenas medios aprendieron a leer y escribir,
Pero esa gente tiene una convicción impresionante. Esa gente no sabe mucho. Llega alguien y dice, vea, mire, es que y empieza, porque hay mucha gente que llega y se deja usar del demonio también para torcer a esos hermanos. Pero qué lindo que se encuentran con hermanos que no saben mucho Biblia, no tienen un conocimiento, no estudiaron, pero tienen una convicción de Dios profunda. Tienen una integridad con el Señor muy extraordinaria. Yo recuerdo a la hermana Lucila, que falleció un año larguito. Y son de los testimonios que a uno lo impactan, porque esa mujer estaba comida ya por un tumor, un cáncer impresionante. Y a ella le dijeron su estado de salud, porque a veces la gente dice, no hay que de la familia, no hay que decirle nada al familiar. Pero bueno, no sé, no me acuerdo cómo pasó, pero le dijeron su estado de salud. Y cuando yo llegué a la clínica a hablar con la hermana, esa hermana tenía un gozo. Ah, qué cosa tan linda. Qué cosa tan grande de encontrarse uno con gente así que tiene una convicción. No era una hermana letrada, ya una anciana que había conocido al Señor hacía una cantidad de años atrás, pero con una convicción firme. Y me decía, pastor, lo único que a mí me entristece es que mis hijos todavía no han aceptado al Señor, que no están fieles. Dijo, es el único dolor, pero por lo demás, hermano Juan, yo me voy con una dicha. Y así hablaba. Yo me voy, ya sé que se me llegó la hora. Oiga, eso se llama convicción. No estaba ahí, hermano, ¿por qué el Señor me tiene en esta cama? No, tenía una convicción grande de Dios, porque ella había mantenido una relación con Dios perenne. Ahí siempre estaba con el Señor. Qué lindo que Dios a uno lo llama para darle una convicción, para mantenerse. ¿Aún mantiene la integridad? Pues sí. Sí, aún estoy creyendo, aún me mantengo viviendo, aún me mantengo adorando, aunque no haya fábrica, aunque no haya empresa, aunque mi salud se deterioró, aunque se me perdió hasta el matrimonio, porque hay gente que ha perdido su hogar, alguna cosa ha pasado, pero aunque hayas perdido, mantente, porque lo material y las cosas de este mundo sencillamente son de este mundo y son pasajeras, pero hay algo que permanece para siempre. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Vamos a dejar hasta aquí nuestra reflexión de la palabra del Señor y seguiremos con la historia de Job. Así que démosle gracias a Dios. Algo Dios nos tendrá que estar enseñando, nos tendrá que estar hablando para que nosotros oigamos y seamos edificados en el Señor. Eterno Dios y Padre Celestial, gracias por la palabra. Gracias por este maravilloso mensaje que nos has hablado hoy para vivir una vida íntegra a pesar de que todo se haya perdido y mantener esa integridad con Dios. Señor, ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia, porque nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ayúdanos a poner nuestros ojos, como dice su palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que nuestra mirada hoy más que nunca esté puesta en Dios y no en las cosas temporales de esta vida. En el nombre de Jesús, ayúdanos Dios, ayuda a tu pueblo a vivir para ti.